Marmari pulamien po takeche po papay alkutulele fachi kman kamal kutwaingan fachi kimal tonsungo incheta ñuy ester chewan karilao pingen incheta con el tulen Wentese tainche con el tulen pochaco pingaiteni love feite con el tulei lumaco variable Fashantu mai mulai tu fachi kiman nyet klatoy feite sungu ta fachi toy klatoy feipilei Kimuwam ka jamowun sungu mapuche rakiswam meo feipilei tani choitun sungu es decir en Wincasungun sería conocerse y respetarse desde la perspectiva mapuche Esitungu mai, amulai mai fachanta pulamien. Alkuto iman. Feitamo amulai mai kinyetokin, chungechitani falientu uken tache, yamu uken mai. Amulai troiketulei, ya, como objetivo transversales. Buinkasungunmeo. Feitufameo, feme kilnge, cerqueno piña fuimi. Es decir, este concepto se refiere que no actúes de esa manera. Puedes decir que no eres una persona. En estas frases se reserva la función del control social y lo importante de la conducta de las personas lo hacen los Une Tempuche. ¿Quiénes son ellos? Son los mayores de la familia. Los Kimche, los sabios. Como los kimches son las personas que tienen conocimientos, van mostrando la norma que rige el comportamiento de las personas y su vigencia y su función. ¿Ya? Ahora, la calidad de las personas no se logra por los propios medios, sino existen medios externos que contribuyen al logro o al fracaso. Es un enfoque social. No se aprende a ser persona solo. El individuo debe estar inserto en el contexto social, cultural y natural de la sociedad mapuche. Ahora vamos a hablar otros conceptos que nos atañan como che, que tenemos que tener presente. Es respetar y valorar la idea y creencias distintas de las personas. Komcheta kiñelai ni rakiswam. ¿Quién lo dirá? Todas las personas no piensan de una sola manera. Desde el concepto mapuche, el Yammuwen, respeto hacia el otro, es vital en las relaciones humanas, considerando que todas las personas tienen ideas, creencias y sus propias formas de relacionarse. Como seres humanos, somos seres pensantes y por ellos poseemos una afinidad de forma de percibir, concebir, entender y plantear las situaciones. Lo importante que sabemos escuchar y dialogar desde las diferencias, encontramos buscando los mecanismos que nos llevan a una comprensión medida de las cosas que nos diferencian. Tenemos otros temas relacionados con el Feyentún. Es valorar el carácter único de cada persona, por lo tanto, la diversidad de modos de ser. ¿Qué nos dice este tema? Está enfocado con Komche Turngelai.
Feimeu tamlei tain yamual. No todas las personas somos iguales, por ello es importante respetarnos. En cada territorio, en cada espacio comunitario o asociado existen diferencias. Las diferencias son parte de nuestro diario vivir. Cada lof y rehuemapo poseen sus propias normas y manera de ejecutar sus prácticas normativas y actividades espirituales. Nadie de otro espacio puede ir a juzgar, ordenar o imponer un criterio. El ejercicio correcto es observar y participar de la forma que allí se desarrollan. Eso es una práctica concreta de respeto. Esta práctica es habitual y se debe socializar permanentemente. Esto implica un acto de tolerancia, observación y aprecio de la diversidad interna. Esos son los valores que tenemos que tener presentes. Ahora vamos a hablar relacionado con el tema trabajar. Kinyeshalewon chaf wentum. ¿Qué no quiere decir esto? Es un saludo entre hombres. Dice, Mari Peñi, que no quiere decir buenos días, hermano. La otra persona responde, Mari Peñi, buenos días, hermanos. Chawuyo Peñi, nos juntamos, hermanos. Chawuyo Peñi, nos juntamos, hermanos. Se dice la otra persona. Ahora vamos a hablar chaf fomo, es decir, saludos entre dos mujeres o entre mujeres, ¿ya? Nos dice, Mari ñaña, que nos dice, buenos días, amiga. La otra persona responde, Mari ñaña, buenos días, amiga. Ahí nos dice, Fiupayu papai, nos alcanzamos, señora. Fiupayu papai, nos alcanzamos, señora, señala la otra persona. Dice, Chaupayen puñaña, nos hemos encontrado aquí, amiga. Chaupayen ñaña, nos hemos encontrado aquí, amiga, señala la otra persona. Ahora vamos a leer otro saludo. Wentruen usomo, saludo entre hombres y mujeres. ¿Ya? Dice el hombre, Mari papai, buenos días, señora. La mujer señala, Mari chao, buenos días, señor. Diupayu lamien, nos alcanzamos, hermana. Diupayu lamien, señala el hombre, nos alcanzamos, hermano. Mi papai, ¿es usted, señora? Señala el hombre. Mi chao, ¿es usted, señor? Señala la mujer. Siupayin puseya, nos hemos encontrado aquí, hermanas, señala el hombre. Chaupayin, chao, nos hemos encontrado aquí, padre. Pentukun, ¿qué significa? Saber cómo está la otra persona. María señala, Mari nanun, que buenos días, ¿no era? Aileen, Mari nanun. Kuifi, buenos días, suegra, tanto tiempo. María, Kuifi mai, chumle mi am. Harto tiempo, pues. ¿Cómo está usted? Aileen, Kamelkalen, Eimikai, Chemoto y mi seuma. Estoy bien. ¿Y usted? ¿Ya se mejoró? María, Wenchemeten, Felekai tañi kutan free.
chuma funkai. Más o menos, no más. Mi dolor de espalda continúa. ¿Qué puedo hacer? Aileen. Manahuezakai. Pemela fimi machi. Qué malo. Pues, ¿no puede haber la machi? María. Pero tú no. Todavía no. Aileen. Huelo malay. Tamia mual. Feimu. Pea fuimi la huentati. Pero debe ir por ahí, puede encontrar remedio. Pues, María, femantati naneng. Así lo haré, nuera. Keme keche ta chali chekei. Ahí tenemos un concepto que señala que las buenas personas se saludan. El saludo es señal no solo de buena educación, sino además es una señal de ser persona. Para cada contexto existe un chaliún, un saludo, chalitún, para despedida, mankulun, darse la mano. Maritun, saludará a un determinado grupo de personas. El chaliún es también un acto de amistad, de reconocerse entre colectivos. Es común que en un guillatún, por ejemplo, se realice este acto entre los ñenken guillatúe, dueño del guillatún, y los huichán. Las visitas, entonces, deben reconocer que el chaliún no solo es entre dos personas, sino se puede aplicar también a colectivos. Así también tenemos el chaliún o chalichipán, acto colectivo de despedirse de algún evento. Chalinentún, ¿qué significa? Acto de finalizar un ritual, hacer marchar, que implica un acto de despedida colectiva. El protocolo del chaliún es variado y se define en cada contexto significando un acto de respeto y consideración entre las partes. El chalinentún es la forma de dar término a un zum mediante el agradecimiento mañum, que significa a las personas que escucharon el discurso oral o asistieron al evento. Ejemplo, chalinentún tañinatam, chaeltu maipu peñi pulanyen tamenal ketumia fiel. Significa, daré término a este discurso. Gracias a todos mis hermanos y hermanas por haberme escuchado. Chalinentún en una ceremonia religiosa, Nillatún, que es una forma de dar por finalizado la ceremonia que es dirigida por él o la lonca en un lof, por él o la machi. En este contexto se agradece a los seres superiores y a las personas que participaron en la ceremonia. Así también en otros lof, el chalinentún, en un guillatún, se realiza un choikipurún y mankubulún, donde todas las personas que participan se ubican alrededor del guillatúe y pasan las personas a pie
o a caballo para circular y hacia la derecha dando la mano. Chalinentu lan, en un contexto fúnebre. En este contexto, el chalinentún se realiza mediante un discurso real, discurso oral, pronunciado por dos personas, generalmente familiares, paternos, materno o por relaciones de afinidad que dan a conocer cómo fue la vida de la persona fallecida y le desean un buen viaje. Se sugiere esta actividad que se dramatice los saludos mediante la representación de los diferentes contextos socioculturales como un chagún. Pentukun es la práctica discursiva que permite una interacción y un conocer el estado de la otra persona. A través de este acto es posible saber en qué condición está la otra persona, su estado de salud, ánimo y situación actual. Por ello, este acto de saludación es efectuado permanentemente como parte de un protocolo primordial al encuentro de la persona. Existen varios niveles de pentukun. Es más usado es el uso de cotidiano entre personas que se ven y se saludan. Pero también hay otro más protocolo que se realizan en los grandes eventos mapuche formales, como el Longuillatún, en un Satubún, que significa rito de sanación, y en un Elubún, que es un rito funerario. Esta actividad se sugiere generando y recreando diferentes espacios contextuales como Repewun, verse cotidianamente, Uchakonon Tubun, al visitarse, Pentukun Kuchansumumeo, significa visitar por enfermedad a una persona. En un Mafun, que significa casamiento mapuche, haciendo los énfasis diferenciadores de cada caso, recordando que este pentukun se realiza siempre en diálogo. Primero se realiza el pentuku a la persona en sí, pasando luego por la familia, luego el entorno y finalmente la comunidad. El espacio más amplio, indagando por el estado o novedad que puedan estar acontecido en los territorios. Pentukun es de acuerdo al concepto Khmer Khaled. La vida en la comunidad mapuche se dinamiza diariamente en torno al estado en que las personas se sienten o perciben que está el ambiente general de la casa, incluyendo los animales, otros familiares. Es habitual que la llegada de cada huichán o visita que se destine un tiempo importante al intercambio de información acerca de cómo están o se sienten los miembros de las familias en contacto. El pentukun o saludo es, por lo tanto, una relación cara a cara que permite una comunicación amistosa profunda, un trato personal que asegura conocer la situación cotidiana entre lo que se saludan. Ahora, con una actitud para un buen aprendizaje desde el Mapuche Quiman, nos señala que partimos con un ejemplo donde es posible observar la actitud del aprendizaje en la realización de un pentukun. Si se encuentran con un anciano en cualquier lugar
y situación, el niño o la niña debe saludar de acuerdo a las normas mapuche. Esto es saludo de mano. Preguntas sobre la salud, la familia y la comunidad. Como también debe utilizar adecuadamente las denominaciones de parentesco. De esta forma se practica el respeto y la reverencia hacia las personas poseedoras de los saberes y conocimiento mapuche. Por el otro lado, tenemos otros valores que nos señala. Dice, los valores fuertes de la sociedad mapuche es la valoración de los ancianos, para que lamentablemente ha ido decayendo. En el lugar de los chaqueche, ancianos o los ancianos, siempre ha sido el más privilegiado entre las familias mapuche. Los ancianos es el símbolo de conocimiento, de experiencias, sabiduría y calor humano, así como el amor a sus generaciones heredados. Chachen, la anciana, es el último estadio de la vida. Por ello se considera respeto, ya que nadie escapa de esta etapa. Y a todos nos gustaría tener una digna, buena y amada vejez. El buen trato, el cariño, el respeto a la ancianidad y a todas las personas se traduce en un solo término en mapudungun, que es el yamchen. ¿Qué dirá el yamchen? Deumañi kimpura pa meael pe pa fin, quiñe temche. Fente kusen fui. Ni fui soy pataka tipanto. Fenteñi kusen. Al que fui. Ni kural yem ka niehuela fui foro. Re matem nie fui. Ka al kuwelai. Pilu we fui. Welu no tamkangei. Inapilun. Feirume kme no tamka que fui. Feichikuse. Uchol pinge fui. Inche ni furi runkoi yem. Huechumpa pinger que fui ni fotayem. Inche ni yom laku. Este nos relata que salió de un texto que es el lonco de Pascual Coña. Ahora, cuando ya tenía conocimiento de las cosas, llegué a ver una anciana de edad muy avanzada. Tenía más de 100 años, por tanta vejez sus ojos se habían secado. Dentadura ya no tenía, las puras encías le quedaban. Tampoco oía, era bien sorda. Sin embargo, se le hablaba al oído, conversaba lo más bien. Esa anciana se llamaba Pichol y era mi bisabuela paterna. El marido de ella, por consiguiente, mis bisabuelos. Se llamaba Huenchupán. Esa era la pequeña traducción. Ahora, en la sociedad mapuche, el yamuwen es un acto de respeto hacia lo más anciano. Ello se evidencia en los saludos, en las conversaciones y en el trato general que se da en los diferentes contextos. Yamchen es una actitud valorada. Se sugiere como actividad visitar a una anciana, el lugar donde viven, a fin de llevar a efecto este yamuwen en un espacio de encuentro. Yapcan es un acto de transgresión que la persona realiza producto de su imprudencia o ignorancia en el manejo del protocolo mapuche para relacionarse con los diferentes espacios y vida. Un yapcan acontece, por ejemplo,
Cuando una persona viola un espacio mapuche, considerado relevante como un menoco, espacio de agua, vegetación y barro, o un mallinento, es un humedal, y la violación que puede ser un acto desmedido de extracción de alguna especie sin realizar un acto de eco-mapún o de ecu-mapún. Es un acto de respeto al espacio, como puede ser botar o quemar árboles de manera innecesaria, desmontar los bosques quintales, ya que esto es un elemento, son resguardados por diferentes ñen, que significa dueños, y son quienes habitan esta forma de vida. El resultado de un yafkan puede ser una enfermedad invaliente, demencia o trastorno. Estas transgresiones puede ser tratada solo con una especialista de la salud mapuche. Estos ejemplos son un indicio de la profunda relación de la sociedad mapuche con las diferentes dimensiones de la vida con la que se coexiste. Por ello, un valor como el ekum-mapún es de gran importancia y al mismo tiempo juega un rol de prevención y mantención de equilibrio entre los seres vivos que compartimos esta dimensión de la vida. El concepto de yafkan se sugiere que el estudiante puede crear un relato en mapudungún, una historia en donde se puede apreciar la presencia del eku-nun, anuncio de respeto, y yafkan, transgresión. El ekum-mapu, cuando las personas van a buscar una planta medicinal antes de entrar al lugar, debe realizar un yeitu dirigido al dueño de ese espacio o de ese lugar, ya que en esta tierra nada ni nadie está por su propia voluntad. Cuando se sacan las plantas medicinales, se le deja un regalo al dueño como una prenda. Tampoco es bueno o recomendable sacar más de lo que va a usar. Los dueños son los seres que mandan ese lugar. No se ven, pero se reconoce su fuerza. Compueman ni la buena. Mleita ni wune yeyipu kunua yeyipu kwai. Feitichi ngenkle lumeo chen lume kai tupachi mapumeo kisu neu klelai kam neu kunelu piapon katipungien pengen nyetilai welu kim falui ninewe feitache el kunungekei chem metati kamlei ta inaswam kechi mne swam ngenne fei pintam lei fei pinni mulen pintam lei ni sumuchi che ni sumuai tenichi tan lam kunungekei tache. Es decir, la relación interétnica en este caso dan cuenta de la forma en que se relacionan los mapuches y la otra sociedad en que fueron llegando en diferentes oleadas y que se estacionaron en lo que antaño era el mapuche. Desafortunadamente, los datos y la historia nos arrojan una nefasta situación para los pueblos
indígenas. El Estado, Quiñepín, lo que han dicho, que dijeron, el Estado, mientras hacía la guerra, a uno sin involucrar al resto, ganaba en seguir reconociendo el escenario en el cual pretendía asentar soberanía de manera definitiva. Evidentemente, las exploraciones que realizó tuvieron como motivo tantear la geografía, pero por otro lado aparecía nítidamente su trasfondo económico, estas intromisiones a sus territorios en un contexto bélico desatado. No dejaban de creer temores entre los mapuche, así como profundas molestias ante la violación que significaba intimarse, o sea, internarse en sus tierras, ríos y impunidad, haciéndose conocidas estas transgresiones mediante los continuos informes que hacían trascender más allá de la cordillera, a través de la memoria detallada de los hechos que describían a los loncos. Suhuarquén ponía en aviso a los demás territorios. Uno de estos años, o uno de estos casos, ocurrido en agosto de 1869, tuvo que ver con la internación por el río Draco, soberano imperial, de dos naves de la Armada, que no solo inspeccionaban las maneras de acceder militarmente por este curso fluvial, sino también recopilaban información sobre sus ventas, o sea, sus ventajas económicas. El temor de la población ribereña se fundamentaba en el conocimiento que tenían de los movimientos de las tropas chilenas que ese mismo año, especialmente durante el verano, habían llegado desde Turén hasta más allá del Cautín, saqueando masa de ganado en comarcas como Chufchuf y Maqueo. El temor a una invasión generalizada era palpable en la época. Esto señalaba el texto que hicieron Marimán, Cañiqueo, Miguelén, entre otros, en el texto de Escucha Bonita. Con esto se recomienda reflexionar críticamente sobre la historia no contada o silenciada al pueblo mapuche, como también que él o de la docencia el estudiante realice un libreto breve de los que puedan dramatizar. Algunos apoyos sugeridos, como Apocaliptos, Futur Chipaya, en la misión y el territorio de la frontera, deberían ser observadas en clase y discutidas posteriormente en énfasis en la mirada de la relación interétnica y otros aspectos relacionados con los contenidos culturales de la unidad. También se puede investigar en Internet las diferentes consecuencias del contacto interétnico. Por otro lado, también se puede realizar foros o debates como espacio de reflexión en donde pueden discutir acerca de la implicancia del contacto interétnico en materia de lengua y espiritualidad, entre otros aspectos. Vamos a hablar sobre formación colonial del Estado chileno y desposesión en Mulmapu,
es la incorporación forzada mapuche a través de las guerras, se conquista desplegada por el Estado chileno y argentino. No solo tuvo como principales consecuencias el despojo de las tierras, sino también de otros recursos y bienes de estos poseían o controlaban. En el ámbito económico, este proceso significó el socavamiento, es decir, en el ámbito económico, este proceso significó el socavamiento y la pérdida de una de las principales bases materiales sobre las cuales se sustentaban las formas de acumulación de poder y las redes sociopolíticas que fueron contribuyendo a la independencia mapuche en el Guaymapo, la ganadería. El despojo de la base ganadera en Gulumapu se inició desde el momento en que comenzaron las primeras campañas militares del ejército chileno. Grandes volúmenes de ganados fueron arrebatados por este último durante las incursiones que realizaban a diversos puntos del territorio. Estas campañas de muerte y destrucción arrasaban con todo lo que encontraban a su paso, quemando ruca, siembra, asesinando y capturando hombres, niños y niñas, mujeres mapuche, así como también robando y profanando el tún, que es el cementerio, para hacerse de la platería. Al respecto, por la relevancia de su relato y denuncia, nos permitimos citar un extracto de una carta enviada por Manguil Bueno, que era el presidente de la República, Manuel Montt, en el año 1860. Según el fin o el dicho, dice que tu intendente Villalón con Salvo juntos quedaron llenos de animales, pero no se contentaron por eso, tienen su barriga muy grande, porque volvieron a pasar el Biobío con cañones y muchos aparatos para la guerra, trayendo, dicen, 1500 hombres, y todos lo que lo hizo fue quemar casas, sembrados, hacer familias cautivas, quitándoles de los pechos de sus hijos, de la madre, que corrían a los montes a esconderse, mandar cavar las sepulturas para robar las prendas de la plata con que entierran a los muertos en los ritos los indios, y matando hasta mujeres cristianas, como lo hicieron con dos que pillaron que andaban buscando mantención para sus hijos. Actualmente tengo caciques emigrados de la costa que está haciendo guerra. Nuevamente me cuentan los caciques que el primer paso que dio el gobernador de Arauco fue mandar a degollar dos indios y dos hijitas, mujeres de 8 años, y que han hecho lo mismo por allá, por aquí. Eso señalaba el bueno de ese texto. Ahora, vamos a trabajar con el Kepay Tapuwinka Taín Mapumeo. Kepay Taín Puwinka Taín Mapumeo. Kepalei Piam Tapuwinka. Mawi Saleingan Piam. Kepaleingan Piam. Pantepun. Armau Kleingan. Rayelei Nikom Jepayal Kain Mun
muntu deya teo. Palayengan kaini muntu deya teo. Palayengan piam. Keme perau kleimen. Reke kinye kepu. Perau kawayulu klelu. Mankas niai talal tumu. Kepalayengan piam. Kepalayengan piam. Karafina Ka Waiki. Este texto está tomado desde el narrado por el Nan Dave Beck de 1944. Dicen que vienen los Wincas, estúpidos como montaña. Dicen que viene tropa bien armada. Quieren acarrear con los muertos y llevarse a las hermanas. Dicen que viene tropa bien montada. Cada jinete que trae la muerte alcanzada en la anca. Dice que viene carabina y lanza. Kuifipu mapuche kimbla fui winka tu. Fechimeu kam ngenofulo winka fachi mapumeu kisu seumake fui ni sumuenu. Leke fui pulonko. Neke fui ni pukona. Feimo mamlein. Pengeke fui fechipu lonko. Kuifi mleke fui futangi sol lonko. Kam leke fui menake lonko. Kam leke fui pukona. Eso nos decía el que tomado de ese libro. Ante los mapuches no conocían las reglas chilenas, ya que en estos tiempos no existían blancos en esta tierra. Los mapuches elaboraban sus propias normas. Existían loncos quienes controlaban a sus conas. Cuando había algún problema, los afectados visitaban al lonco. Antes existía el gran misol lonco, como también los loncos menores y también los conas. Para dirimir los conflictos mapuches recurrían al natam, la conversación, al chafumun, comparendo, al nulam, que es el consejo, y al sumun, definición o sentencia. En este caso se sugiere trabajar la importancia del juego de palín para dirimir un conflicto a fin de situar esta práctica no solo como un mero de deporte, sino además posee otras implicancias sociopolíticas. También hoy, también los estudiantes pueden reflexionar sobre la pérdida de las prácticas de hacer justicia desde la normativa propia. Ahora, el falual inal cachulwe, Wirilei Nekei Mapucheu ni Chipal Cual, Feichipali, Feititi Lonco Paliwe, Chipalwe Pinei, Feichi Epuinpule with Foi Futokunung Nekei, Epuinpule Chipanwe, Meu El Kunekei, Pichikerewe, Ruftura Nin, Paliwe El Nekei, Kinie Pichi Lo, Singilwe Pinei, Inchu, Konuayu. Piukeiche. Yamai, piquei. Tofa, chi pañu, ranela yu. Inchekai, tofa, uchue piquei. Camilo. Ka rekisu, fei piukei, fei chikechu, conwan. Fei kom churlusumu, fei mo kinenchu, kinyenkelu, chipu pusialu feipique. Inchin fau ple entoain. Kmei mai piquei camelo. Inchin kai tafa ple entoain. Uchuke singul kei ni kom churlu ni felen engun fei con kei kinye con wen. Singul fali Fei con kei kiñe con wen, singul
yafilu chipali singilwe meu mulelu pechi epu singilwe ni zol ngeke ingu kompali meu peitaingo tukuke ni unyo rangi rangi ma u kunu ke fuingu chipali ni nentua fiel cheu ni pule ni melen kisuengan seu chipali fei nukei tichi soy at manielu fei amul que fui comento tani chipa cual puelu kakilu mleyelu ka tutei chipali tani rumenual Pemichi amukei pali. Amule pemai tani tumu Pemichi tipali we meu rumelo palin. Inyel keingan feika ta konketu kei pali. Singilwame. Puelu kangelo kainyeka mentupelu feimeu tautuingu nyamtui chi une mentupelu ka wengetui kusen pori katilwe kam akari katilwe chipali fei kachui pineke kawe konketui singilwe me inau chipakei pali kinyemple mlekei welu taf tu nieu kelu emu feimeu awe ngekelai welu feula winkasuman. Las cabeceras de las canchas son más angostas y se denomina salida. Se marcan con una raya y por ahí debe salir la bola para marcar un punto. Para marcar las cabeceras se dejan unos pequeños regueros y justo en la mitad de la cancha se hace un pequeño hoyo. Nosotros seremos adversarios. Se dicen el uno al otro. ¿Está bien? Dice el otro. Te apuesto este pañuelo. Y yo estas ondas. Responde el otro. Lo mismo se dicen los 5 adversarios. Cuando todo está en regla, uno de los participantes señala. Nosotros sacaremos hacia este lado. ¿Todo está bien? Dice el otro. Nosotros lo haremos hacia el otro lado. Cada uno elige las salidas. El falual inal katilwe, wirilengekei mapu, cheuni, tipar pual, feichi pali. Feichi, lonko paliwe, tipalwe pingei, feichi, epuin pele wif foi, witoko nungekei. Epuin pele tipanwe, meu el ngekei chikerewe. Rufturangin paliwe el ngekei kinye piche lolo. Singilwe pingei. Inchuko no wayu pikei che. Yamai pikei kangelo. Tafachi panyu ranelayu. Inchekai tafachi wituwe. Pikei kangelo. Kare kisu fei piukei. Fei chikechu konwen. Fei kom tulusungu. Fei kinyel ketu chipu kusialu fei pikei. Inchin fauple entuain. Kemei mai pikei kangelo. Inchin kai tafaple entuain. Wachuke sulikei ni kom tuluni felenengun. Fei konkei kinye konwen
sungu ya filu chipali sungulwe meu mlelo. Feichi epu sungulwe isol ngekeingu con palin meu. Feitaengu tukukei ni unyo. Rangin mau kunuke fingu chipali ni nentua fiel cheu pleni mlen kisuengan. Seo chipalochi pali fei no nukei tuchisoi asmanielu. Fei amulkei no metu tani tiparpual. Welu kangelu mleyelu ka katur tukei chipali. Tani rumenual femnechi amukei pali. Femnechi tipalwe meo rumelu pali kinyel keingon feita con ketui pali sengilwe meo. Welu kangelu kainye ka nentupelu feimeu taf tuingu. Nyam tuichi une nentupelu. Ka wenge tui kufen. Furi katilwe kam afkazi katilwe. Chipali fei kachui pingekei. Kawe con ketui sengilwe meo. Melinau inaina chipachi pali kinyemple mlekei welu. Welu taf tuniekeu. Taf tunie kalu engu feimeu awe ngekelai weulu. Ahora, cuando el pali logra traspasar la raya, se marca un punto. De nuevo el pali se deposita en el hoyo. Pero si los adversarios logran hacer un punto, es empate. Entonces, el pali traspasa los costados. Se denomina afuera, por lo cual la pelota debe ser depositada en el hoyo. El equipo que completa 4 puntos consecutivos es el ganador, según relata este autor. Ahora vamos a ver algunas definiciones que relatan algunos autores. Dice así: el palín como un elemento para solucionar pacíficamente problemas de difícil decisión en el pueblo mapuche. Según el primer caso que hemos podido registrar ocurrió en el año 1600. Los mapuches habían destruido la ciudad imperial, actual provincia de Cautil, mantenían prisioneros a misioneros y obispo. Pronto se formaron 2 bandos que deseaban cada uno imponer su voluntad. Unos deseaban dejar los prisioneros en libertad y otro darles muerte. La información es escasa en pormenores. El partido de Palín, concertado para tomar la decisión final, dio la victoria a los que apoyaban la libertad de los prisioneros, los que pudieron regresar sanos y salvos, dando gracia al Señor por su infinita misericordia. Ahora, en el año 1712, en un pequeño lugar llamado Quilquilco, cerca de la ciudad de Castro, en la isla grande de Chiloé, los mapuches huilliche se rebelaron contra los españoles. Los loncos, es decir, caciques, para tomar el acuerdo de hacer la guerra, convocaron primero a jugar un partido de palín, con el objeto seguramente de decidir según el resultado de llevar a cabo la rebelión armado o no. Seguramente ganó el partido de los que apoyaron el levantamiento. Asaltaron en la noche el pueblo y asesinaron
a varios españoles, estos tomados de sorpresa por la docilidad demostrada por los aborígenes. Hasta aquel momento perdieron 30 hombres, pero se recuperaron y ahogaron el levantamiento con muchas pérdidas por parte de los agresores.